Vamos a decir que la geometría analítica es una parte de la matemática que tiene como objeto de estudio y análisis los lugares geométricos y considera la deducción de ecuaciones y la construcción de gráficas, ¿sí? Y la relación entre ellos. Los lugares geométricos tienen que ver con figuras cuyos puntos cumplen lo siguiente: que todo punto de la figura goza de una propiedad y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Y esto tiene relación, ¿sí?, con esto que les decía, relación entre ecuaciones y construcción de gráficas. Vamos a ver de geometría analítica recta y plano, que corresponde a la unidad 6, cónicas y cuádricas, que corresponde a la unidad 7. Hasta plano entra en el primer parcial todo lo que podamos ver de plano. Si hay algo que no llegamos a ver de plano hasta la fecha de examen, se tomará luego, ¿sí?, a partir de ese tema en el segundo parcial. Entonces, arrancamos con recta. ¿Cómo se define una recta? Y vamos a decir que es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que pasando por un punto de coordenadas conocido, se encuentra sobre una misma dirección dada por un vector conocido. Esta es una de las tantas definiciones de recta, pero es la que nosotros utilizamos y con la que comenzamos a plantear las distintas ecuaciones de la recta. Entonces, marcamos los ejes y tenemos una recta, que decimos que pasa por un punto de coordenadas conocidas y que se encuentra en una misma dirección, ¿sí? Ven que estos son paralelos, o sea, tienen la misma dirección que un vector, ¿sí?, de dirección conocido. Si sobre este conjunto de puntos marcamos un punto genérico, ¿sí?, porque la idea es que vamos a representar a partir de este punto los infinitos puntos de la recta, ¿sí?, y trazamos un vector entre P1 y P, o sea, entre el punto conocido y el punto genérico, vamos a decir que este vector tiene una magnitud de lambda por A. ¿Por qué lambda por A? Porque el vector A, nos da la dirección, pero su magnitud no necesariamente es la que establecemos entre P1 y P. Entonces, ¿qué hacemos si multiplicamos un vector por un escalar? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese vector? Cambia su magnitud. Cambia su magnitud. En este caso, si miramos cómo es el vector A y cómo es la magnitud del vector A, y cuál está, decimos que lo estaríamos estirando, ¿sí?, o expandiendo el vector. Entonces, ¿esto por qué lo podemos hacer y por qué podemos decir que es cierto? Porque el vector P1P que hemos trazado es paralelo al vector de dirección A. Entonces, P1P decimos que es igual a lambda por el vector A. No sé qué pasó ahí sin querer, se ve que borré la rayita de vector. Estamos hablando del vector, o sea, de este vector, ¿no? Si trazamos un vector desde el origen de coordenadas hasta P1 y otro vector desde el origen de coordenadas hasta el vector, hasta el punto genérico, entonces vamos a decir que el vector OP, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A OP1, el vector OP1 más el vector P1P. Y el vector P1P, ¿cómo está conformado? Como lambda por el vector A. ¿Sí? Entonces estamos estableciendo una ecuación, ¿sí?, para esta recta que estamos representando en forma vectorial, donde decimos que el vector OP es igual a OP1 más lambda por el vector A. ¿Qué es lo que tenemos escrito acá? Entonces tenemos, en ese caso, la ecuación vectorial paramétrica. Esa ecuación que acabamos de deducir a partir de la gráfica se llama ecuación vectorial paramétrica. Esta ecuación se puede expresar a través de las componentes. Entonces, OP tiene que ver con el punto genérico. Entonces, componentes X, Y.
OP1 tiene que ver con ¿qué? Con el punto conocido. Entonces, punto X1 y 1, ¿sí? Son las componentes que establecemos para X1 y 1. Y además, ¿sí? Tenemos que sumar lambda por el vector A, que tiene componentes A1 y A2. Fíjense, ¿sí? En este caso, ¿qué ocurre? OP1, ¿sí? Las componentes, si trazo acá y trazo acá, ¿sí? Tengo componentes X1 y 1. Para OP, ¿qué tendré? Componente X, componente Y, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo que las componentes X y Y van a ser iguales a ¿qué? A las componentes de X1 y 1 más lambda por las componentes del vector A. Entonces, esa es la ecuación vectorial paramétrica, pero expresada a través de las componentes. Esta idea que acabamos de expresar, ¿sí? En R2, se puede extender R3, R4, Rn, ¿sí? Es válida, ¿sí? En la generalización del espacio vectorial Rn. De esta ecuación 2, si igualamos las componentes homólogas, vamos a obtener lo siguiente, ¿sí? Componentes homólogas, primera con primera, segunda con segunda. Entonces decimos que X es igual a X1 más lambda por A1. Acá tenemos una ecuación. Y es igual a I1 más lambda por A2, segunda ecuación. Y ahí obtenemos, ¿sí? En R2, la ecuación cartesiana paramétrica. También podemos obtener la ecuación cartesiana paramétrica en R3, exactamente de la misma forma que lo hicimos en R2. Si se fijan, X e Y son iguales. ¿Qué es lo que agregamos en R3? Tenemos una componente más que corresponde a Z. Entonces decimos que Z es igual a Z1 más lambda por A3. Entonces tenemos una ecuación más para representar la ecuación cartesiana paramétrica, pero en R3. Si despejamos, ¿sí? De esta ecuación 3, despejamos lambda, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, pasamos X1 restando, y nos queda X menos X1 dividido a 1. Eso es igual a lambda, ¿sí? Esto que tenemos acá. Si acá despejamos lambda, nos queda Y menos Y1 y pasamos a 2 dividiendo. Entonces nos queda Y menos Y1 dividido a 2. Y eso es igual a lambda, ¿sí? Como hemos despejado lambda de ambas ecuaciones, decimos que estas expresiones, las dos son iguales a lambda, entonces estas expresiones también son iguales. Entonces, a partir de realizar este despeje, lo que obtenemos es la ecuación simétrica, como acá trabajamos con la ecuación cartesiana paramétrica en R2, obtenemos la ecuación simétrica en R2. Si ahora hacemos lo mismo con la cartesiana paramétrica en R3, ¿qué vamos a obtener? La ecuación simétrica en R3. Simplemente que decimos que lambda es igual a Z menos Z1 dividido a 3. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos la ecuación simétrica en R3. Ahora, de esta ecuación 5, lo que vamos a hacer es expresar la ecuación de la recta que pasa por un punto. Entonces, lo que estaría haciendo es A2 pasarlo multiplicando al primer miembro de la igualdad y reubicar a 1, de modo de poner A2 sobre A1, que nos quede multiplicado por X menos X1. ¿Ven cómo está puesto acá? Nos queda multiplicado por X menos X1. Y en este miembro, al haber pasado a 2 acá multiplicando, nos queda Y menos Y1. Entonces, esta forma de la ecuación es la de la ecuación que pasa por un punto, donde el cociente, ¿sí? De los componentes de dirección, o sea, del vector A de dirección, sus componentes, A2 sobre A1, lo vamos a reemplazar por una letra M, que decimos que es la pendiente, ¿sí? A2 sobre A1 nos da
la pendiente. Entonces, esta es la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Cuál punto? X1 y 1. La forma explícita, ¿sí?, la vamos a deducir a partir de la ecuación de la recta que pasa por un punto. Simplemente, ¿qué hacemos? Distribuimos, nos queda m por x menos m por x1, y luego de hacer eso, ¿sí?, y 1 lo pasamos sumando. Entonces nos queda m por x, que lo ponemos acá, y m por menos x1, o sea, menos mx1, más y 1 lo renombramos como b. O sea, mx lo ponemos acá y todo lo que nos queda como numeritos, o sea, que no tiene variables, lo renombramos como b. Y esta es la forma explícita de la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta que pasa por un punto, ¿sí?, podemos determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Cómo es eso? La pendiente, ¿sí?, está determinada por el cociente entre la diferencia entre I2 menos I1 y X2 menos X1. Esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Veamos el gráfico. Nosotros tenemos dos puntos, ¿sí?, en la recta. Y entonces, ¿cómo es que la pendiente M, ¿sí?, queda representada de esta forma? Acá nosotros tenemos un ángulo que forma la recta respecto del semieje positivo. Es el mismo ángulo que si trazamos una horizontal acá, estaría formando acá, ¿sí? Entonces, veamos acá el triangulito rectángulo que se formó, ¿sí? La tangente del ángulo este que se forma acá, alfa, es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre el cateto adyacente, mirando en este triángulo rectángulo. El cateto opuesto, ¿qué valor tiene? I2 menos I1. Esta alturita, que es la misma alturita que queremos resaltar acá. Entonces, eso es lo que tenemos acá en el numerador. Y el cateto adyacente, este cateto, ¿cuánto vale? X2 menos X1. Nos queda esta distancia. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, el cociente este que nos da la pendiente de esta recta, así que es la tangente del ángulo alfa. Entonces, así podemos describir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Qué tiene distinto respecto de la ecuación de la recta que pasa por un punto? Fijamos la pendiente teniendo en cuenta los dos puntos. Porque cuando hablamos de la ecuación de la recta que pasa por un punto, ¿sí?, supongamos que no tenemos x2 y 2, tenemos este punto solo. ¿Qué pasa? Hay infinitas rectas que pasan por este punto, que tienen distintas pendientes. Pero en cuanto tenemos dos puntos, ¿sí?, nos estamos refiriendo ¿a qué? A una única pendiente, a una única recta, ¿sí? Por acá, por X1 y 1, pasan infinitas rectas, tenemos muchas pendientes diferentes para tener esas infinitas rectas. Además, necesitamos deducir la forma general o implícita, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación 7, ¿sí?, lo que vamos a hacer es igualarla a 0, o sea, mx y b pasan restando, multiplicar por una constante arbitraria b en los dos miembros de la desigualdad, solamente que en este miembro no está puesto porque b larga por 0 es 0, y luego de eso vamos a renombrar, ¿sí? A todo lo que acompaña a x le ponemos el nombre a todo lo que no tiene variable ni x ni y, lo llamamos c, reacomodamos y decimos que la ecuación general o implícita de la recta tiene esta forma: a por x más b por y más c igual a 0. Siempre la a acompaña a x, la b acompaña a y c tiene que ver con un numerito que no contiene variable. Entonces, forma general o implícita de la ecuación de la recta.
Y la otra ecuación que vamos a ver en esta tanda de ecuaciones es la ecuación segmentaria, ¿sí? De esta ecuación lo que vamos a hacer es dividir por un lado por menos c, ¿sí? A ambos miembros de la igualdad, ¿sí? 0 dividido menos c nos queda igual a 0, por eso no está indicado, pero siempre, ¿sí? Cualquier operatoria que hagamos la tenemos que hacer a ambos miembros de la igualdad para obtener una ecuación equivalente. Y luego de realizar esta operación podemos simplificar acá y nos queda c sobre c 1. Entonces, como está precedido acá por un signo negativo, nos queda menos 1. Ese menos 1 pasará sumando al segundo miembro. Y además, A y B los vamos a pasar dividiendo a menos C. Vamos a expresar, ¿sí?, esto de otra forma. Si realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios, volvemos a obtener estas expresiones. Simplemente reubicamos A y B de un modo que nos resulta conveniente. Y entonces reemplazamos menos C sobre A y menos C sobre B por las letras A y B. Entonces, A es igual a menos C sobre A y B es igual a menos C sobre B. Y si miramos el gráfico, fíjense que los denominadores de X e Y corresponden respectivamente a los lugares donde la recta cruza los ejes X e Y, ¿sí? Entonces, una ecuación segmentaria nos permite o nos da esa información, ¿sí? Los lugares, ¿sí?, el punto o el lugar donde la recta corta al eje X, ¿sí?, y donde la recta corta al eje Y, a partir de la ecuación segmental. Bueno, todas las ecuaciones tienen distintas formas y nos brindan algún tipo de información sobre la recta. Bueno, les dejo para ver, ¿sí?, un video de 6 minutos 45 que tiene un ejemplo sobre respecto de la deducción de cada una de estas rectas, pero con un ejemplo. Entonces va siguiendo, ¿sí?, partiendo desde este tipo de información, ¿sí?, vamos deduciendo cada una de las ecuaciones a través de un ejemplo. Que es un videito que hice yo. Después tienen acá otros ejemplos. ¿Sí? Se los dejo para que los vean entonces. Vamos a pasar a ver lo que es el ángulo entre dos rectas. Tenemos dos rectas, R1 y R2, sobre las cuales trazamos, ¿sí?, dos vectores. Sobre la recta R1 trazamos este vector, ¿sí?, que tiene componentes, ¿sí?, A1 y A2. Y sobre la recta R2 trazamos este vector con componentes B1 y B2. Estas dos rectas forman un ángulo alfa, que es el mismo ángulo que forman los vectores que están sobre las rectas, ¿sí?, los vectores sobre las rectas que indican su dirección. Y esos vectores, sí, como son los vectores de dirección, se dice o se denominan, se llaman vectores directores. Entonces, para averiguar el ángulo entre estas dos rectas, podemos averiguar el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces podemos aplicar el producto escalar entre vectores. Entonces vamos a decir que el producto escalar entre los vectores R1 y R2 va a ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que ellos forman, ¿sí?, siendo el ángulo alfa un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, eventualmente igual a alguno de ellos. Podemos despejar, ¿sí?, de acá el coseno del ángulo, y entonces pasaremos dividiendo el producto de los módulos de cada uno de los vectores, y nos queda de esta forma, donde el producto escalar entre los dos vectores sobre cada una de las rectas lo podemos calcular como la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí?, multiplicando en el denominador, haciendo el producto en el denominador entre los módulos de
cada uno de los vectores calculando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces, si hacemos el arco coseno de toda esta expresión, obtendremos el valor del ángulo buscado. Si el coseno de alfa, ¿sí? O sea, cuando calculamos, ¿sí?, el producto escalar, ¿sí?, cuando este producto escalar nos da igual a 0, ¿qué quiere decir? Que los vectores, si ninguno de los dos es el vector nulo, quiere decir que los vectores son perpendiculares, ¿sí? Entonces, el coseno de alfa nos daría igual a 0, porque el coseno de 90 es igual a 0. Y si un vector es múltiplo escalar de otro, ¿qué quiere decir? Que las rectas son paralelas, ¿sí? En este caso sería si R1 es un múltiplo escalar de R2 o viceversa. Entonces va a querer decir que las rectas son paralelas. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Para calcular el ángulo entre dos rectas, nos estamos valiendo, ¿sí?, de los vectores de dirección, que cómo tienen que ser. En este caso los estamos graficando sobre las rectas, nos dan la dirección de las rectas, y si no, la referencia siempre ¿cuál es? Que la dirección está dada por un vector que es paralelo a la recta, ¿sí? Esa sería otra forma. La cuestión es que tenemos los vectores de dirección y entonces, en vez de para calcular el ángulo entre rectas, nos valemos del producto escalar para calcular el ángulo entre vectores. Bueno, y acá a partir del minuto 4:33, ¿sí?, tienen unos ejemplos para ver. Entonces vamos a pasar a ver lo que es la familia WAS de rectas. Vamos a decir que una familia de rectas satisface una única condición geométrica. Vamos a ver rectas paralelas, concurrentes y que pasan por la intersección de otras dos. Entonces, las rectas paralelas, ¿qué ocurre? Tienen todas la misma pendiente, o sea, todas tienen el mismo coeficiente angular. Si nosotros tenemos la forma explícita de la ecuación de la recta, ¿qué ocurre? M1, ¿sí?, está fijo, o sea, todas tienen la misma pendiente, ¿y qué es lo que cambia? El término independiente, donde el término independiente, que lo simbolizamos con K, puede asumir los infinitos valores reales, ¿sí? O sea, las rectas cortan al eje Y en cualquier valor real. K decimos que es una constante arbitraria, ¿sí?, representando este desplazamiento vertical. Si las rectas son concurrentes, ¿qué quiere decir? Son las rectas que se cortan en un punto. Entonces, pasan por un punto, ¿sí?, pasan por ese punto. Entonces, podemos representarlas mediante la ecuación de la recta que pasa por un punto. Donde, ¿qué es lo que es fijo? El punto. ¿Sí? El punto x1, x1, x1 y 1 es fijo. ¿Y qué es lo que va cambiando? La pendiente. Acá, ¿sí?, están graficadas dos rectas, pero imaginemos que por ese punto pueden pasar o se pueden describir ¿cuántas? Infinitas rectas. Entonces, K toma valores desde menos infinito hasta infinito, ¿sí?, diciendo que estas son las distintas pendientes. Y las rectas que pasan por la intersección de otras dos, ¿sí?, si definimos en R1 y R2, las describimos mediante las ecuaciones generales o implícitas, ¿sí? Obviamente las rectas tienen que ser no paralelas porque si no, no hay una intersección, un punto de intersección entre las dos rectas, coincidirían en los infinitos puntos, entonces no se cumpliría esto que estamos diciendo. Entonces, las rectas sí están descritas mediante estas ecuaciones y son no paralelas. Entonces, si ponemos una recta o la ecuación de una recta sumada a la otra, pero esta última multiplicada por un escalar K, ese escalar K o ese valor K puede tomar los infinitos valores reales, igualada a 0, ¿sí?, como las anteriores,
vamos a decir lo siguiente. Si distribuimos K en cada uno de estos términos y agrupamos según la variable que contiene cada término, nos va a quedar A1 más A2 por K, todo eso asociado a la variable X. B1 más B2 por K, todo eso asociado a la variable Y. Y sin variable nos queda C1 más C2 por K. Será este tercer término. Si de esta expresión, ¿sí?, que tiene la forma, ¿sí?, de la ecuación general o implícita, pero considerando estos numeritos, ¿sí? Si de ahí despejamos y, ¿sí?, ¿qué va a ocurrir? Este término pasa restando, que lo tenemos acá. Este pasa restando. Este otro término, ¿sí?, pasa restando, que lo tenemos puesto acá adelante. Y todo este factor que acompaña ahí pasa dividiendo cada uno de esos términos que pasamos restando. Entonces ahí tenemos ese formato, cómo está conformada la pendiente, cómo está conformado el término independiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al escribir esto? ¿Sí? Determinamos la ecuación de la recta que pasa por la intersección de otras dos, pero no conocemos cuál es el punto de intersección. ¿Sí? Esto simplemente lo podemos resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales o alguna otra metodología que ya van a ver en el práctico. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre la familia UAS de rectas? Satisfacen una única condición geométrica, ¿sí? En el caso de las rectas paralelas, todas tienen la misma pendiente, las rectas concurrentes pasan por un punto, y las rectas que pasan por la intersección de otras dos cumplen, ¿sí?, con esta ecuación. Y lo importante aquí es que no conocemos el punto de intersección, pero sí que cumplen con esta ecuación. Acá cuando tenemos rectas paralelas, ¿sí?, vemos que tienen todas la misma pendiente. Cuando se trate de rectas concurrentes, ¿sí?, ¿qué es lo que cambia? Pasan todas por un mismo punto, en este caso pasan todas por el punto 2, 3, y cambia la pendiente. Y cuando se trata de rectas, ¿sí?, que pasan por la intersección de otras dos, ¿sí?, vamos a tener todo ese tipo de rectas, ¿sí? Simplemente era para ampliar el espectro respecto a la cantidad de cómo se puede llegar a ver la familia, ¿sí?, de rectas que cumplen con alguna condición determinada. Vamos a ver rectas en el espacio. Rectas paralelas, concurrentes y rectas alargadas. Vamos a decir que las rectas paralelas, más allá de lo que vimos hace un momento, ¿qué pasa? Comparten un mismo plano. Entonces, en ese mismo plano, ¿qué ocurre? Esas rectas tienen la misma pendiente. Respecto a las rectas concurrentes, ¿qué ocurre? Se intersectan en un plano común, o sea, esas dos rectas, así como los vimos recién en el plano, ahora están en el espacio, pero ¿dónde se intersectan? En un plano común. Y respecto a las rectas alargadas, son rectas que pertenecen a distintos planos, no son paralelas, porque si fueran paralelas pertenecerían a un plano común, sí, que lo veríamos de esta forma, ¿sí?, y no se intersectan entre sí. Entonces, las rectas alargadas pertenecen a planos paralelos, pero las rectas no son paralelos y no son paralelas y no se intersectan entre sí. Siempre para determinar si dos rectas son alargadas, primero hay que determinar si son paralelas. Si no son paralelas, hay que determinar si hay intersección entre ellas. Y si no pasa ninguna de estas dos cosas, decimos que son alargadas, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí?, tenemos rectas que son paralelas. Si miramos las rectas verdes, ¿sí?, son rectas paralelas entre sí.
Voy a sacar esto. ¿Están todas dónde? En un mismo plano. Aquí. Ahí creo que se puede observar mejor. Están todas en un mismo plano, las rectas son paralelas entre sí, pero son rectas paralelas en el espacio. Y si quiero ver el tema de las rectas concurrentes, las rectas son concurrentes en un mismo plano. Voy a dejar una sola de estas, ¿sí? Entonces están en el plano verde, se intersectan en ese plano. Si no, no tendrían la posibilidad de intersectarse. Y respecto a las rectas alabeadas, ¿qué dijimos? Que son rectas que pertenecen a planos paralelos, pueden ver que estos dos planos son paralelos entre sí, ¿sí? Y que las rectas no son paralelas y no se intersectan entre sí, pero pertenecen a planos paralelos. Entonces estas rectas son alabeadas. Todas estas ideas que vamos viendo son importantes en cuanto a que luego las trabajan en el práctico en base a estas premisas que les acabo de dar. O sea que siempre que hay que hacer, resumen, ¿sí? Algo que les indique qué características tiene cada una de las cuestiones que fuimos viendo, hará que cuando tengan que hacer cosas con el práctico les resulte más fluido. Vamos a ver entonces la forma normal de la ecuación de la recta. Tenemos una recta, ¿sí? Y en ella tenemos definido un punto conocido de coordenadas x1 y 1 y determinado además un punto genérico de coordenadas x, y. Además, trazamos desde el origen de coordenadas y en forma perpendicular a la recta un vector normal a esa recta. ¿Qué quiere decir vector normal a la recta? Es un vector perpendicular a la recta. Y siempre parte desde el origen de coordenadas en forma perpendicular hacia esa recta. Entonces este es el vector normal que tiene como componentes A y B. Y ese vector normal está formando un ángulo W respecto del eje X. W puede asumir valores entre 0 y 360 grados, considerando el 0 y los 360 grados. Entonces dijimos que R es la recta que pasa por el punto conocido P1 y es perpendicular a un vector normal con componentes A y B. Y P va a ser la distancia desde el origen de coordenadas hacia la recta en dirección normal. Esta distancia desde 0 hasta la recta, ¿sí? En dirección normal, la llamamos P. Trazamos un vector desde el punto conocido hacia el punto genérico, un vector P1P, y decimos, ¿sí?, que ese vector que acabamos de trazar es perpendicular al vector normal. Entonces, si tenemos en cuenta el producto escalar entre esos dos vectores, entre P1P y el vector normal, como ambos son perpendiculares, decimos que el producto escalar va a ser igual a 0. Partiendo de esta idea, ¿sí?, y a través de las expresiones cartesianas de cada uno de estos vectores, para el vector normal, ¿cuál será? A por el versor I más B por el versor J, y para el vector P1P, ¿sí?, consideramos el versor I y el versor J, pero teniendo en cuenta qué cosa, ¿sí?, extremo menos origen del vector, ¿sí?, pero para cada una de las componentes. Entonces, x menos x1 por el versor I, más y menos y1 por el versor J. Entonces, vamos a expresar el producto vectorial entre P1P y N, o sea, entre el vector este y el normal,
a través de las expresiones cartesianas. Entonces escribimos expresión cartesiana de la normal, expresión cartesiana del vector P1P, y sabemos que el producto escalar entre dos vectores es igual a ¿qué cosa? A la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Entonces simplemente nos va a quedar A multiplicado por X menos X1 más B multiplicado por Y menos I1. Eso igualado a 0 porque dijimos que este producto es igual a 0. Si distribuimos, nos queda A por X menos A por X1 más B por Y menos B por Y1, ¿sí? Esto igual a 0. Y si reagrupamos, dándole la forma de la ecuación general o implícita, ¿qué dejamos? AX más BY más todo lo que tiene números, que en este caso es menos AX1 menos BY1, que lo expresamos de esta forma. Vamos a ver lo siguiente a partir de esto, ¿sí? Y relacionándolo con lo que tenemos acá en el gráfico. La idea es, si nosotros dividimos, ¿sí?, ambos miembros de la igualdad por el módulo del vector normal, ¿sí?, obtenemos esta expresión. Ahora vamos a relacionar, ¿sí?, a qué es igual cada una de esas expresiones, determinando el coseno del ángulo W. Si nosotros miramos en el gráfico, ¿sí?, el coseno de W lo vamos a determinar como, teniendo en cuenta, miremos este triángulo rectángulo, ¿sí? El coseno de W es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, adyacente, ¿cuánto es? A, hipotenusa, ¿qué es? La normal. Entonces, módulo de la normal. Entonces, esto que hemos expresado acá, ¿sí?, es el coseno de W, A sobre el módulo de la normal, ¿sí? Es la componente del vector normal A sobre el módulo de la normal. Eso es el coseno de W. Y el seno de W, sigamos mirando este triángulo rectángulo, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? La altura es B, ¿sí? O sea, es la componente B del vector normal. Y la hipotenusa será el módulo del vector normal. Entonces, eso que estamos diciendo, seno de W, se corresponde con B sobre el módulo de la normal, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar A sobre el módulo de la normal por el coseno de W, aquí y aquí, y B sobre el módulo de la normal lo reemplazamos por el seno del W, aquí y aquí. Entonces vamos a decir que X, si nos queda X por el coseno de W más Y por el seno de W, ahí reemplazamos, menos todo esto lo vamos a llamar P, donde P va a ser igual a X1 por el coseno de W, X1 por el coseno de W, más Y1 por el seno de W, como lo habíamos determinado recién. Y este P, ¿sí?, en el gráfico que dijimos que era la distancia desde el origen de coordenadas en dirección normal hacia la recta, llegando a ¿qué? Esa distancia desde el origen hacia la recta en dirección normal. Entonces, esto que tenemos acá, que es la ecuación normal, ¿sí?, de la recta en R2. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una ecuación general o implícita y querer, ¿sí?, pasarla a la forma normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partiendo de esta idea, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos? AX más BY menos todo esto que tenemos acá, igual a 0, está dividido por el módulo de la normal, ¿sí? Eso es lo que vimos recién, en parte, como parte de nuestra deducción de la forma normal. Y esta idea es la que llevamos o tenemos en cuenta para hacer esta transición
de la forma general o implícita a la normal, ¿sí? Partimos de una ecuación general o implícita y dividimos ¿por qué? Por el módulo de la normal. Acá está distribuido, ¿sí? Pero es lo mismo decir que tenemos esta ecuación dividido el módulo de la normal y que queda igualado a 0, ¿sí? En este caso tenemos distribuido según qué, la variable x, la variable y el término, ¿sí? Que no contiene variable, o sea, lo que corresponde a la letra C. O sea, todo esto está distribuido de esta forma o condensado de esta otra. Es todo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos pasar una ecuación general o implícita a la forma normal de la ecuación? Dividimos por el módulo de la norma. Ahora, si bien esto es simple, tenemos que tener un cuidado, y es elegir adecuadamente el signo positivo o negativo del radical que tenemos acá en el denominador para que tenga efectivamente esa ecuación forma normal, ¿sí? La forma normal dice x coseno de w más y seno de w menos p igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si este cociente, acá, miremos en este lugar, ¿sí? Tiene que quedarnos acá un signo negativo al realizar este cociente para que tenga forma normal. Tiene que decir menos p, porque este término va a corresponder a menos p. Este término se va a corresponder con este y este término con este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Esto está puesto como 1 sobre este radical, o simplemente hablamos del radical que sabemos que va en el denominador. Vamos a decir que el signo de K o del radical del denominador tiene que ser opuesto al signo de C para poder obtener ¿qué? Menos P. Si C es igual a 0, o sea, no tenemos este término, tenemos que venir a mirar B. Entonces, ¿cómo tiene que ser K? Igual al signo de B, porque para que acá esté sumando, ¿sí? El signo tiene que ser el mismo. Y si B es igual a 0, ¿sí? El signo este es igual a 0 y este es igual a 0, el signo de A tiene que ser como igual al signo de K, porque esto está como sumando. Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? Si C es distinto del 0, es elegir el signo, ¿sí? Del radical o de K, ¿sí? Opuesto al de C para obtener el menos P. Lo demás, bueno, son las consideraciones que tenemos que tener si C o B y o B son iguales a C. Vemos un ejemplito. Tenemos esta ecuación y la queremos pasar, esta ecuación en forma general o implícita, y queremos pasarla a la forma normal. Entonces sabemos, ¿sí?, que buscamos este formato y que para pasarla a la forma normal tenemos que dividir por el módulo de la normal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de A y B. A y B vienen dados en la ecuación, ¿sí? Entonces, simplemente calculamos cuánto es el módulo de la normal, ¿sí? Nosotros estamos viendo que el valor de C es negativo, entonces el radical lo vamos a elegir con signo positivo. Y entonces, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ¿qué? De 3 al cuadrado y B al cuadrado, ¿sí? Que son los números directores de la normal. Entonces nos queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, nos queda la raíz positiva de 25, eso será igual a 5. Entonces, a esta ecuación general la dividimos por el módulo de la normal. Dividimos ambos miembros, por supuesto que 0 dividido 5 nos queda 0, y entonces nos queda acá, ¿sí?, expresado cada una de esas divisiones.
Simplificaríamos acá el 5 con el 5 y nos queda expresada, ¿sí? Esta es la ecuación general o implícita pasada ¿a qué? A forma normal. ¿Qué característica tiene la forma normal? Esto que vimos acá. ¿Y qué es? Tiene que decir acá menos un número, así tenemos P, que es la distancia desde el origen de coordenadas en dirección normal a la recta, ¿sí? Hasta la recta en dirección normal. Y además acá tenemos 3 quintos y 4 quintos. Entonces, cuando tenemos 3 quintos y 4 quintos, ¿qué diferencia tiene respecto de esto? Si 3 quintos es el coseno de un ángulo, ¿sí? El coseno de un ángulo, valores entre qué y qué puede asumir. Si vieron que cuando ustedes describen en los ejes coordenados el coseno, ¿sí? Simple así, coseno de W, ¿qué pasa? Oscila el coseno entre qué y qué, entre menos 1 y 1. Entonces acá tenemos que tener, ¿sí? Un valor que esté entre menos 1 y 1. Y lo mismo acá, porque el seno de un ángulo también oscila o puede obtener valores entre menos 1 y 1. Entonces, 4 quintos corresponde a un valor entre menos 1 y 1. O sea, acá coseno de W es igual a 3 quintos. Y acá el seno de W es igual a 4 quintos. Y si queremos, bueno, sacar el ángulo, ¿sí? Que corresponde al que estamos hablando acá, ¿sí? Tenemos que es de 53 grados. El arco coseno de 3 quintos es igual al arco seno de 4 quintos y eso nos da 53,13 grados. Ahora, si tenemos esta ecuación y nos preguntamos, ¿tiene forma normal? Según las características que dijimos que tenía una ecuación en forma normal. ¿Tiene forma normal esta ecuación? Acá, 3 quintos, ¿sí? Es un valor entre menos 1 y 1, ¿sí o no? Sí. Bien, ¿y 6 quintos? Es mayor a 1. Es mayor que 1. Entonces, esta será una ecuación general o implícita, pero no tiene forma normal. Eso está buenísimo, que acá tenemos el menos 1, pero no se cumple en este término que tenga un valor entre menos 1 y 1. Entonces, no tiene forma normal. Y si tuviéramos este caso, ¿tiene forma normal o no? ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver? Tiene que decir menos un número, menos P, y además, bueno, cumplir con esto que dijimos, que los coeficientes de X y de Y tienen que ser valores entre menos 1 y 1, ¿sí? ¿Y acá qué es lo que no se cumple? Acá dice más 1, o sea, no tiene forma normal, ¿sí? Bien. Ahora, esto que acabamos de ver respecto a la forma normal y toda la deducción y análisis y gráfico que hicimos, nos sirve para plantear un cálculo de distancia entre una recta y un punto o entre una recta y otra recta paralela, pero que pasa por un punto en particular. Siempre el punto está, ¿sí? Más allá que quiera calcular la distancia de una recta a un punto o la distancia de una recta a otra recta paralela, necesito conocer qué cosa, un punto de esa recta paralela o el punto al cual quiero calcular la distancia. Entonces, tengo mi recta original, la que había planteado antes, ¿sí? Tengo el vector en dirección normal a la recta, que tiene componentes A y B. Bueno, por supuesto, está ese vector normal formando un ángulo W respecto al semieje positivo de las X. Y tengo un punto P0, ¿sí? Con coordenadas X0 y 0, hacia el cual quiero calcular la distancia. Siempre la distancia es la distancia más corta y la distancia en forma normal o perpendicular es la que tenemos que tener en cuenta, porque esa es la distancia más corta. Entonces, esta distancia, decimos, tiene la misma dirección normal que este vector
normal. Trazo por aquí, ¿sí?, la recta paralela a esta recta, planteando las dos situaciones posibles sobre el cálculo que queremos hacer, distancia de una recta a un punto, o distancia de una recta a otra recta paralela que pasa por ese punto. Y vamos a decir, ¿sí?, que esta distancia que quiero calcular desde esta recta hacia ese punto, ¿sí?, como tiene la misma dirección normal que tiene, conforma el mismo ángulo, si lo extiendo, ¿sí?, conforma o tiene el mismo ángulo que la normal que teníamos trazada acá. Entonces, traslado esta distancia acá y me planteo lo siguiente, ¿sí? Habíamos dicho que P era la distancia de origen hasta la recta en dirección normal, que N es el vector normal, y lo que estamos haciendo, si ustedes ven, es agregarle a P, ¿qué cosa? Una distancia nueva D. Nosotros queremos determinar esa distancia D, ¿sí?, desde la recta R hacia ese punto P0, o sea, de esta recta hacia ese punto, que la estamos poniendo, graficando acá. Entonces vamos a decir, ¿sí?, que la ecuación de la recta para R0, paralela a R, ¿sí?, esta recta R0 es paralela a esta recta R, va a estar determinada por ¿qué? Por X coseno de W más Y seno de W menos, ¿qué le estoy haciendo? A P dije, le estoy sumando que D. Entonces, menos P más D igual a 0. Este es el planteo, o sea, todo esto es el mismo planteo anterior, pero en base al cálculo que quiero realizar esta distancia, y que acá estoy formando este mismo ángulo, tiene la misma dirección normal que la anterior, ¿qué estoy haciendo? AP agregándole D. Entonces, en la ecuación normal que habíamos visto antes, nos queda acá, en vez de menos P más D, igual a 0. Si liberamos paréntesis, o sea, distribuimos el signo, cambiamos los signos del paréntesis, menos P, menos D, nos quedaría ahí. ¿Qué hacemos? Acá el menos D lo pasamos al otro miembro de la igualdad y nos queda una fórmula para el cálculo de distancia. Si observamos este segundo miembro, es ¿qué cosa? La forma normal de la ecuación, solamente que quedaba igualada a ¿qué? A 0. Ahora nos quedó igualada a ¿qué? A D, o sea, reemplazar por los valores que tienen que ver con las coordenadas de este punto, nos va a decir cuál es la distancia esta que queremos calcular. ¿Que tiene que ver con qué? Con una recta de referencia hacia un punto. Si el resultado del cálculo, ¿sí?, es positivo, eso quiere decir que el punto P0 y el origen están en distintos semiplanos. Fíjense, acá tengo el punto P0, ¿sí? Respecto de esta recta, que es la recta de referencia, P0 está en este semiplano, ¿sí? Y el origen, ¿dónde está? En el otro semiplano, ¿sí? Esta es la recta de referencia que nos divide este plano en los dos semiplanos. Y si el signo de D es negativo, ¿qué va a querer decir? Que P0 y el origen están en el mismo semiplano. Supongamos que nuestro P0 hubiera estado acá, ¿sí? Entonces, esta es la recta de referencia, entonces los dos hubieran estado ¿dónde? En el mismo semiplano, porque P0 hubiera estado acá y el origen hubiera estado acá, ¿sí? La idea cuál es, que considerando todas las deducciones y planteos que nosotros hicimos, esta R es nuestra recta de referencia. Si el punto se encuentra alejándose del origen, ¿sí?, el resultado es positivo. En cambio, si el punto respecto de la recta de referencia, si se encuentra acercándose al origen, o sea, hacia acá, o sea, con esa misma dirección normal, entonces el resultado nos va a dar negativo. Entonces, si queremos calcular, ¿sí?, distancia, pero tenemos que partir de ¿qué? De la ecuación general o implícita,
La ecuación que nos va a quedar va a ser la misma que antes, pero ahora igualada a ¿qué? A D. En vez de igualada a 0, igualada a D. Ecuación general implícita sobre el módulo del vector normal. Donde las consideraciones del signo van a ser las mismas que hicimos antes para la ecuación cuando pasábamos de la forma general o implícita y lo teníamos acá igualada a 0. No queríamos calcular distancia, simplemente teníamos cómo podíamos pasar la ecuación general a la normal. Entonces, ¿cuáles eran las consideraciones? Que acá tenemos que tener menos p. Entonces, el signo del radical del denominador, o de k, ¿sí? Como 1 sobre el radical, tiene que ser opuesto al signo de c. Y si c es igual a 0, ¿qué tengo que ver? Que el signo del denominador, o eventualmente k, tiene que ser igual al signo de b. Y si los dos son iguales a 0, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ser esa constante, o el radical, tiene que tener el mismo signo de A. Bueno, acá tienen un ejemplo, si después quieren verlo, y ahí yo les muestro uno que tengo acá. ¿Sí? Tenemos que hallar la distancia desde esta recta al punto 4 menos 1. Esta es la recta que estamos graficando y que tenemos el punto 4 menos 1. Nuestro punto marcado acá como A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir esta ecuación general por el módulo de la normal, ¿sí? El módulo de la normal, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De a al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Vamos a hacer esa cuenta. Y entonces nos va a quedar en el numerador, ¿qué tenemos? Esta ecuación general, ¿sí? Pero vamos a reemplazar x e y, ¿por qué? Por el punto, ¿sí? Hacia el cual queremos calcular la distancia. Entonces, en x vamos a poner 4, en y vamos a poner menos 1. Entonces nos va a quedar 3 por 4 menos 4 por menos 1, que es lo que tenemos acá. Más 12, ¿cómo está? Sobre el módulo de la normal. Hacemos cuentas, 3 por 4, 12, menos 4 por menos 1 más 4, más 12. Y en el denominador, como acá nos queda el valor de c positivo, ya lo vemos acá positivo, vamos a elegir el denominador, el signo del radical negativo, opuesto. Entonces nos va a quedar menos la raíz, y dijimos que tenemos como componentes de la normal a y b. Entonces, 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que nos da 9 más 16. Nos queda raíz cuadrada de 25, el signo negativo siempre lo ponemos en la línea de fracción o en el numerador. Nunca es conveniente dejarlo en el denominador, simplemente porque no es tan claro y a veces nos podemos olvidar del signo. Y luego de eso, ¿sí? Resolvemos la raíz del denominador y nos queda que esto es igual a menos 28 sobre 5. ¿Qué quería decir si el resultado de este cálculo nos daba un negativo? Que el punto y el origen se encuentran ¿dónde? En el mismo semiplano respecto de ¿qué? De la recta. Tomamos el valor absoluto, ¿sí? Porque no tiene un significado geométrico, nosotros estamos calculando distancia, y entonces la distancia, ¿cuál va a ser? 28 quintos. Entonces ahí vemos el origen y el punto, ¿sí? Están en el mismo semiplano respecto de ¿qué? De esta recta. Respecto a la distancia en R3 entre un punto y una recta y entre dos rectas paralelas, ¿sí? La misma idea de antes. Distancia, ahora estamos en el espacio, pero lo calculamos entre una recta y un punto, o eventualmente entre una recta y una paralela que pasa por un punto que conocemos. Entonces, gráfica, planteamos los ejes coordenados en el espacio,
y tenemos una recta en el espacio que pasa por un punto P1 con coordenadas X1 y 1Z1, ¿sí? Que son coordenadas conocidas, que tienen la dirección de un vector conocido que tiene componentes A1, A2 y A3. Y además tenemos una recta R0 que pasa por un punto P0 que es paralela a la recta R previamente planteada. Y queremos calcular la distancia desde esta recta hacia este punto o desde esta recta hacia esta recta paralela que pasa por ese punto. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a trazar un vector desde el punto conocido de la recta R, que es P1, hacia el punto respecto del cual queremos calcular distancia, que es el punto que conocemos respecto de la recta R0. Y vamos a considerar el producto vectorial. ¿Sí? El producto vectorial entre qué y qué. Entre el vector A, que da la dirección acá de la recta R, y el vector P1, P0. Entonces, el módulo del producto vectorial entre P1, P0 y el vector A va a ser igual a ¿qué? Al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que entre ellos forman. Tenemos un ángulo alfa formado por la recta R en dirección del vector A y el vector P1, P0, este angulito que tenemos acá. Entonces, el seno del ángulo alfa, ¿cómo lo podemos determinar? Como cateto opuesto, que es distancia, sobre hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es, o corresponde al vector, o al módulo del vector P1, P0. Entonces, seno de alfa es igual a distancia sobre el módulo de ese vector. Si despejamos B, que es lo que nosotros queremos averiguar, nos queda, ¿sí? Pasamos multiplicando esta expresión, nos queda que D es igual al módulo del vector P1, P0 por el seno del ángulo alfa. Entonces, el módulo del producto vectorial entre P1, P0 y el vector A va a ser igual a ¿qué? Acá dijimos que esta expresión es igual a distancia y esta expresión es parte de la expresión del producto vectorial. Corresponde a esto, el módulo de P1, P0 por el seno de alfa. Entonces, ¿qué nos queda? A multiplicado por B. Y si despejamos B, que es lo que queremos averiguar, nos va a quedar, ¿sí? Que D es igual al producto, pasamos esto dividiendo, entonces nos queda el módulo del producto vectorial entre P1, P0 y A dividido el módulo de A. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Una fórmula, una ecuación que nos permite determinar la distancia entre una recta que pasa por un punto conocido y un punto, ¿sí? O una recta paralela que pasa por un punto también conocido. Ese punto es conocido. ¿Y a través de qué nos permite calcular esta ecuación? A través de cosas que conocemos, porque conocemos la dirección de la recta y conocemos los puntos P1 y P0. Bien, acá pueden ver, ¿sí? Entonces, el planteo que estamos haciendo, pero bueno, acá se puede ver en el espacio, ¿sí? Y tenemos las dos rectas, ¿sí? En el espacio y calculamos la distancia esta en forma perpendicular, obviamente a través de la ecuación que les acabo de contar. ¿Sí? Es una mejor forma de ver estas rectas en el espacio. Nos faltaría ver, ¿sí? Para terminar esta tanda de cálculo de distancia, lo que es la distancia entre dos rectas salariadas. Ya se me terminó el tiempo, así que la próxima clase seguimos con esto. Distancia entre dos rectas alabeadas y arrancamos con lo que tiene que ver con planos.